La primera vez que ves una galaxia morir, algo se rompe dentro de ti. No es una explosión, no hay fuegos artificiales cósmicos como te prometieron los viejos documentales. Es un silencio, un apagón. En un ciclo de escaneo, el cúmulo estelar está ahí, un enjambre de luz pálida y fantasmal a millones de años luz. Al siguiente ciclo, simplemente no está. El telescopio reporta vacío, un vacío tan absoluto y perfecto que duele mirarlo. Es como si alguien hubiera pasado un dedo húmedo sobre una pintura de tiza, borrando no solo la imagen, sino la memoria misma de que algo existió en ese lienzo. Mi trabajo es registrar estas ausencias. Soy el conserje de un cementerio cósmico. Llaman a esta estación el Centinela, un nombre que sugiere vigilancia, protección. Es una mentira piadosa. Estoy en los límites de Andrómeda, tan lejos de la Tierra que la idea de hogar es una abstracción matemática, un vector en un mapa que ya no siento. No vigilo nada. Catalogo finales. Anoto las coordenadas, la fecha, la magnitud de la desaparición y luego me sirvo otra taza de café reciclado que sabe a metal y resignación. Huyo de algo mucho peor que la soledad. Huía de mi propia mente, de lo que llamé en mis informes finales el derretimiento racional. Es la sensación de que las paredes de la lógica se vuelven porosas y algo muy antiguo te susurra a través de ellas. El proyecto Cassandra, del que deserté, trataba sobre esto. Éramos los mejores, los más brillantes, reunidos para entender las anomalías en la radiación de fondo de microondas. Pero cuanto más mirábamos, más veíamos las sombras, como las llamaba yo. No eran vacíos, eran mordiscos. Patrones de ausencia que sugerían una inteligencia o un propósito que operaba a una escala que hacía que nuestros conceptos de vida y muerte parecieran un chiste infantil. Mis colegas veían datos. Yo empecé a sentir una mirada fría, paciente y sobre todo, indiferente. Me fui antes de que la fractura en mi lógica se convirtiera en un abismo del que no pudiera regresar. Aquí, en el Centinela, el silencio es mi escudo. Es un silencio compuesto, fabricado. El zumbido bajo de los sistemas de soporte vital, el crujido ocasional del casco al ajustarse a la temperatura del vacío, el latido sordo de mi propio corazón en mis oídos, son los sonidos de una tumba de alta tecnología. Me digo a mí mismo que elegí esto, que la soledad es un precio justo por la cordura. Pero en las horas largas, cuando la única luz es el resplandor de los monitores reflejado en mi rostro, sé que no estoy a salvo. Solo estoy más lejos del epicentro del grito, pero todavía puedo oír su eco. La verdad es que no hay tragedia familiar en mi historia. No hay esposas muertas ni hijos perdidos que justifiquen este exilio monástico. Mi cobardía es puramente intelectual. Abandoné a mi equipo, a Clara, a todos, en el momento exacto en que nuestras teorías dejaron de ser ejercicios académicos y empezaron a sentirse como profecías. Ellos siguieron adelante, valientes o estúpidos, no lo sé. Yo tomé la salida de emergencia y me encerré en este mausoleo orbital, pretendiendo que monitorizar el fin del universo era un trabajo noble y no la penitencia de un desertor. El aire aquí es tan estéril que a veces creo que si me cortara no sangraría, solo saldría polvo. Cada día es una copia del anterior, una rutina diseñada para mantener a raya los pensamientos. Calibrar sensores, ejecutar barridos,
Analizar datos, archivar, repetir. Es un mantra contra el caos. Pero el universo es paciente. No le importa mi rutina. Sigue borrando estrellas, una por una, como un niño aburrido que arranca las patas a una araña. Y yo sigo aquí, mirando, fingiendo que entender el método de la ejecución me hace de alguna manera superior a la víctima. A veces apago todos los monitores, excepto el que muestra el vacío profundo. Me quedo ahí, en la oscuridad casi total, y trato de sentirlo. La nada. El lugar donde antes ardían 1.000 millones de soles. Intento comprender la naturaleza de la mano que los borra. ¿Es hambre? ¿Es un deber? ¿O es simplemente orden? La clase de orden que un jardinero impone a las malas hierbas. No hay malicia en ello, solo una función. Y ese pensamiento es, con diferencia, el más aterrador de todos. La malicia se puede combatir. Una función, un proceso natural, es inevitable. El problema de mirar fijamente al abismo durante tanto tiempo es que la perspectiva se invierte. Dejas de sentir que estás observando algo y empiezas a sentir que algo te observa a ti. El vacío deja de ser pasivo, se convierte en una presencia, un ojo sin párpado, dilatado en la oscuridad, y te preguntas si tu pequeña estación, tu diminuta burbuja de vida y razón, no es más que una mota de polvo en su retina. Una mota que podría ser eliminada con un simple parpadeo. La gente en la tierra mira al cielo y pide deseos a las estrellas fugaces. Yo miro al cielo y veo los espacios donde deberían estar las estrellas. Veo las cicatrices. Este trabajo te enseña que el silencio no es la ausencia de sonido. Es la evidencia de que algo que debería estar haciendo ruido ha sido callado para siempre. He documentado 273 galaxias borradas, 273 sinfonías de materia y energía reducidas a un silencio perfecto. Pero ¿qué pasa cuando el silencio empieza a tener forma? Todo empezó con un error, o eso creí. Una simple anomalía en el barrido de datos archivados. Estaba ejecutando un diagnóstico de rutina, comparando los catálogos de los últimos 20 años, buscando inconsistencias en mi propio trabajo. Un ejercicio de vanidad, en realidad. Quería demostrarme a mí mismo que mi meticulosidad era impecable. Fue entonces cuando el sistema marcó una bandera roja. Una discrepancia temporal en el apagón de la galaxia espiral M109, una de las primeras que registré. La hora de la desaparición final no coincidía con el decaimiento de su radiación residual. Era un desfase de apenas unos segundos, insignificante. Un fallo del sensor. Lo descarté. Los fallos ocurren. El centinela es viejo y yo soy su único mecánico. Pero la idea, como una astilla bajo la uña, me molestaba. Ejecuté el diagnóstico de nuevo, esta vez sobre todo el conjunto de datos de los apagones. 273 galaxias. La computadora zumbó durante horas, procesando terabytes de nada, buscando patrones en el vacío. Fui a prepararme otro café, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Era la vieja comezón, la misma que sentí antes de huir del proyecto Cassandra. La sensación de estar tirando de un hilo que podría deshacer el tejido de la realidad. Cuando volví, el monitor principal mostraba algo que no debería ser posible. No era una lista de errores. Era un mapa. Un mapa tridimensional del universo conocido.
Cada galaxia borrada estaba marcada con un punto rojo brillante. A simple vista, parecían aleatorios, un sarampión cósmico. Pero el software había trazado una línea pálida y azul que conectaba cada punto en orden cronológico. No era una línea recta, era una curva suave, elegante, deliberada, como el rastro que deja un depredador al acechar a su presa a través de un campo nevado. Me quedé paralizado, con la taza a medio camino de mis labios. El café se enfrió, pero no me di cuenta. Mis ojos recorrían la curva una y otra vez, mi mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. Esto no era aleatorio. Esto no era un proceso natural entrópico. Esto era una trayectoria, era un camino. El universo no se estaba desvaneciendo, estaba siendo consumido. Y el festín seguía una ruta. La línea azul no terminaba en el último punto rojo. El software, en su lógica fría e implacable, la había extrapolado hacia el futuro. El pánico me golpeó como una pared de hielo. Corrí a la consola de navegación, mis manos temblando tanto que apenas podía teclear. Introduje las coordenadas de nuestro grupo local, de la Vía Láctea, de un pequeño punto azul pálido que llamábamos hogar. El mapa se reajustó. Y allí estaba, nuestra galaxia, parpadeando con un inocente punto verde. Y la línea azul, la estela de la muerte, la curva del hambre, se dirigía directamente hacia ella. No de frente, sino en un arco de intercepción calculado, como si supiera exactamente a dónde íbamos a estar. Me alejé de la consola, tropezando hacia atrás hasta que mi espalda golpeó la pared fría del observatorio. Me deslicé hasta el suelo, abrazando mis rodillas. La soledad que antes era mi refugio se convirtió de repente en una tortura. Estaba solo, en el borde de la nada, con el conocimiento más terrible de la historia de la existencia. Éramos los siguientes en el menú. La sensación de la mirada que me había perseguido durante años volvió con una fuerza abrumadora. Ya no era una paranoia, era una certeza. Ella, fuera lo que fuese, venía hacia nosotros. Pasé horas en el suelo, temblando. La lógica del científico en mí luchaba contra el terror primordial del animal acorralado. Intenté encontrar explicaciones alternativas. Una coincidencia estadística de proporciones astronómicas, un artefacto en el software de análisis, un espejismo inducido por mi propia mente rota. Pero la curva seguía ahí, en la pantalla, una sonrisa lenta y paciente dibujada a través del cosmos, una promesa. Cada punto rojo en ese mapa era un mundo, una civilización, una historia de miles de millones de años reducida a la nada. Y nosotros estábamos al final de la línea. Me levanté, mi cuerpo entumecido. Caminé de vuelta a la pantalla, como un condenado que se acerca al patíbulo. Amplié la imagen de la Vía Láctea. El punto verde parpadeaba, ajeno a todo. Un faro de vida en un océano que se oscurecía rápidamente. Por primera vez en años, pensé en Clara, en mi antiguo equipo. Ellos tenían que saberlo. Pero, ¿cómo se lo dices al mundo? ¿Cómo escribes el obituario de tu propia especie antes de que muera? No había escapatoria. No había a dónde correr. El depredador no estaba en el espacio. El depredador era el espacio. Cada centímetro de vacío entre nosotros y la salvación era el cuerpo del monstruo que venía a devorarnos. El mapa ya no era un registro, era una cuenta atrás. Y el reloj
acababa de empezar a hacer tic-tac. El primer impulso fue gritar, usar el comunicador de largo alcance y lanzar una advertencia a la Tierra, un torrente incoherente de datos y pánico. Pero me detuve. Mi mano flotaba sobre la consola de transmisión, temblando. ¿Qué diría? Hola Tierra, soy Luan, el cobarde que huyó. Resulta que el universo es una trampa mortal y estamos a punto de caer en ella. Sonaría como la confesión de un loco. Necesitaba pruebas. Necesitaba a Clara. Era la única que podría entenderme, la única cuya mente era tan afilada y extraña como la mía. La única que podría creerme. Reactivé mi antigua clave de cifrado, un protocolo que no había tocado en una década. El sistema tardó en reconocerla, como un músculo atrofiado que se niega a moverse. Finalmente, se abrió un canal seguro. La cara de Clara apareció en la pantalla, más vieja, con líneas de cansancio alrededor de los ojos que yo no recordaba, pero con la misma mirada de acero. No hubo saludos, solo un silencio cargado de años de resentimiento. Luan, dijo, y su voz era como el hielo raspando el metal. Pensé que te habías caído por el borde del universo. Le mostré todo. Los datos, el mapa, la curva. Hablé durante horas, mi voz ronca por la falta de uso, exponiendo mi descubrimiento con una precisión febril. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando terminé, el silencio volvió a instalarse, más pesado que antes. Así que es real, dijo finalmente, sin rastro de sorpresa. Lo que vimos en las sombras, lo supimos después de que te fueras. Huiste, Luan. Huiste justo cuando las cosas se pusieron incómodamente reales. Nos dejaste solos con el monstruo bajo la cama. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier revelación cósmica. La culpa era un sabor amargo en mi boca. Tenía miedo, Clara, susurré. Miedo de lo que me estaba haciendo a la mente. Ella soltó una risa corta y sin alegría. ¿Y crees que a nosotros no? ¿Crees que es fácil dormir sabiendo que las leyes de la física son sugerencias que el universo puede ignorar cuando quiera? Pero nos quedamos. Hicimos el trabajo. La conexión se cortó. Me había dejado solo de nuevo, pero esta vez me había dejado con una tarea. Si es una trayectoria, Luan, entonces tiene una fuente. Encuéntrala. Demuestra que no eres el cobarde que todos creemos que eres. Su desafío me sacó de mi parálisis. Tenía un propósito. Me sumergí en la radiación de fondo, en el eco fantasmal que dejaban las galaxias borradas. Era como tratar de escuchar un susurro en medio de un huracán. Filtré el ruido, capa por capa, durante días que se mezclaron en un crepúsculo continuo. Y entonces lo encontré. Oculto bajo el caos había un patrón, una señal increíblemente débil, repetitiva y compleja. No era una llamada de socorro, era un epitafio, un mensaje matemático. El mensaje era una advertencia, pero no estaba dirigida a nosotros. Era un eco, una cicatriz dejada por una civilización de un ciclo universal anterior. Describía el mismo fenómeno, los apagones, la curva, el avance inexorable. Lo llamaban la cosecha y advertían que no era un acto de malicia, no era un ser vivo en el sentido que nosotros entendemos. Era un mecanismo, una función de reinicio, una forma que tiene el universo de limpiarse a sí mismo, de mantener el sistema ordenado y evitar una complejidad descontrolada. Ella no era un monstruo, era una jardinera cósmica. La idea me heló la sangre.
¿Cuántas veces había ocurrido esto? ¿Cuántos universos, cuántas civilizaciones como la nuestra habían florecido, alcanzado las estrellas y luego simplemente habían sido podados? Éramos una mala hierba en el jardín del cosmos. El mensaje terminaba con una secuencia fragmentada, corrupta por eones de viaje a través de la nada. Hablaba de un desencadenante, de una observación que aceleraba el proceso. No lo entendí del todo, pero la palabra observación se quedó grabada en mi mente. Me sentí como un arqueólogo desenterrando las ruinas de una ciudad que aún no había sido construida. Tenía en mis manos la prueba de que nuestra existencia no era única, sino cíclica y, en última instancia, fútil. Cada descubrimiento, cada avance, cada poema y cada sinfonía de nuestra especie no era más que un castillo de arena construido demasiado cerca de la orilla, esperando la marea inevitable de la cosecha. La desesperación era un océano negro y profundo. Pero el desafío de Clara resonaba en mis oídos. Encuentra la fuente. La fuente no era un lugar, era una causa. El mecanismo de reinicio tenía que tener un catalizador. Si podía entender que lo activaba, tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de evitarlo. O al menos, entender por qué estábamos condenados. Miré de nuevo la curva en el mapa, la estela de ella. No era solo un camino de destrucción. Era una línea de tiempo. Y el tiempo se nos estaba acabando. La respuesta llegó en un destello de intuición tan brillante y terrible que me dejó sin aliento. Estaba cruzando los datos, la trayectoria de ella por un lado y el mensaje fragmentado del ciclo anterior por el otro. La palabra observación seguía parpadeando en mi mente como una luz de neón rota. El mensaje antiguo no decía que la observación describía el fenómeno. Decía que lo causaba, o más exactamente, que lo convocaba. No era una metáfora. Era una ley física que habíamos ignorado. Me levanté de la silla, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Caminé por la pequeña cabina del centinela, pasando las manos por el metal frío, tratando de anclarme a la realidad mientras mi mente se disparaba hacia una conclusión monstruosa. El mecanismo de limpieza, la cosecha, no se activaba por el tiempo. No seguía un horario cósmico. Se activaba por la complejidad, por la conciencia. Específicamente, por la conciencia que se volvía lo suficientemente sofisticada como para detectarla. El acto de entender la aproximación de ella era el propio gatillo. Éramos como una tribu aislada en una jungla que, al aprender a leer las huellas del tigre, alertaba al tigre de su presencia. Mientras fuéramos ignorantes, mientras creyéramos que las estrellas eran simples luces en el cielo, éramos invisibles. Ruido de fondo. Pero en el momento en que una civilización alcanzaba el nivel de desarrollo necesario para comprender el mecanismo de su propia aniquilación, encendía un faro. Se volvía interesante. Se convertía en una mala hierba que había crecido demasiado y necesitaba ser podada. Mi descubrimiento no era una advertencia. Era una sentencia de muerte. Yo no era el vigía que había visto al enemigo en el horizonte. Yo era el tonto que había abierto la puerta principal y lo había invitado a pasar. Todo mi trabajo, mi obsesión, mi supuesta búsqueda de la verdad, todo lo que había hecho era pintar un blanco gigante sobre la tierra. La aproximación de ella no era el peligro. Nuestra comprensión
De su aproximación, lo era. Acabábamos de gritar nuestro nombre en una biblioteca cósmica que exigía silencio. El aire en la estación pareció volverse más denso, más pesado. Cada zumbido del soporte vital sonaba ahora como una risa ahogada. La paranoia se apoderó de mí, pero era una paranoia lúcida, cristalina. La sensación de ser observado ya no era una sensación, era un hecho. Ella no solo se dirigía hacia nosotros, ella nos había detectado. Había detectado mi conciencia, mi comprensión. El centinela ya no se sentía como una prisión solitaria. Se sentía como el cebo en el anzuelo. Revisé los sensores externos, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. No había nada. El vacío era tan perfecto como siempre. Pero esa perfección era ahora la prueba. El silencio no era pasivo. Era la calma antes del golpe. Ella no necesitaba naves ni armas. Su método era más sutil. Simplemente editaba la realidad. Nos borraría del presente, del pasado, del futuro. Seríamos una nota a pie de página arrancada del libro del universo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Había huido del proyecto Cassandra para salvar mi cordura, solo para convertirme en el instrumento que condenaría a toda mi especie. Mi cobardía no me había salvado, solo había retrasado lo inevitable y me había convertido, sin saberlo, en el verdugo. Toda la historia humana, desde la primera chispa de fuego hasta la última sinfonía, había culminado en este momento. Un hombre solo en una lata de metal, dándose cuenta de que su propia inteligencia era el pecado original. Me senté de nuevo frente a la consola, mirando el mapa. La línea azul que se acercaba a nuestro punto verde parecía pulsar ahora, más brillante, más definida. ¿Era mi imaginación o la trayectoria se había acelerado? Había mi momento de epifanía enviado una onda a través del espacio-tiempo, diciendo, aquí estamos. ¿Listos para la cosecha? La pregunta ya no era qué era ella, sino cuánto tiempo nos quedaba. Y entonces, una segunda realización, aún más fría, se deslizó en mi mente. El mensaje del ciclo anterior. Estaba fragmentado, corrupto. ¿Por qué? ¿Se había degradado con el tiempo? ¿O había sido interrumpido? ¿Había sido el autor de ese mensaje un científico como yo, que en el último momento se dio cuenta de que su advertencia era lo que estaba sellando el destino de su gente? Fue su último acto, en medio de la aniquilación, tratar de enviar un aviso que a su vez se convirtió en el arma del crimen. Ahora entendía la verdadera naturaleza de la trampa. No se podía ganar. El conocimiento era el pecado. La comprensión era la condena. Y yo, Luan, el exiliado, el académico, el observador de estrellas, acababa de cometer el mayor pecado de todos. Había mirado a Dios a los ojos, y al hacerlo, le había recordado que existíamos. El dilema se desplegó ante mí, tan claro y brutal como la curva en el mapa estelar. Dos caminos, ambos conduciendo al abismo. Podía enviar la advertencia, transmitir todos mis datos, el mapa, la naturaleza del desencadenante, la prueba irrefutable de nuestro fin. Sería mi redención. Le demostraría a Clara, al fantasma de mi antiguo equipo, que no era un cobarde. Le daría a la humanidad la dignidad de saber. Moriríamos, sí, pero moriríamos con los ojos abiertos, conscientes de la escala de la tragedia. Pero sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esa inundación de datos complejos, esa explosión de conciencia organizada, solo haría que nuestra firma
fuera más brillante. Sería como echar gasolina a un fuego. Aceleraría la cosecha. La otra opción era el silencio. Abrazar la cobardía de la que había huido toda mi vida. Podía destruir mis datos, apagar el centinela y dejarme flotar en esta tumba de metal hasta que mis sistemas de soporte vital fallaran. La Tierra permanecería ignorante. La humanidad seguiría viviendo, amando, soñando, quizás por unos siglos más, quizás por unos milenios, antes de que su inevitable progreso tecnológico los llevara a la misma conclusión que yo. Les compraría tiempo. Pero moriría como lo que siempre temí ser, un fantasma, un secreto, un fracaso que se llevó la verdad a la tumba. Mi mente era un campo de batalla. La voz del científico luchaba contra la del hombre, el ego contra la supervivencia de la especie, la redención personal contra el sacrificio anónimo. ¿Qué era más importante? ¿La verdad, por muy destructiva que fuera, o la mentira, por muy compasiva que pareciera? Pasé horas, o quizás días, sentado en la penumbra de la cabina, la luz del mapa de la perdición bañando mi rostro. La línea azul parecía más cerca. O tal vez era solo mi percepción del tiempo desmoronándose. Y entonces, en medio del caos de mi pensamiento, surgió una tercera opción. No de la lógica, sino de un lugar más profundo, un lugar de agotamiento y extraña claridad. No enviaría un aviso, no enviaría datos, no enviaría ciencia. Eso era lo que ella esperaba, lo que detectaba, el lenguaje de la complejidad. Pero, ¿y si le enviaba algo que no pudiera procesar? Algo simple, primordial, inútil. Algo que no fuera una firma de inteligencia, sino una firma de existencia. Un acto de puro arte. Un acto de desafío inútil. Recordé algo de mi vida anterior, antes del exilio, antes de las sombras. Un concierto. Una mujer tocando el violonchelo. Una sola nota de Bach, sostenida, vibrando en el aire, llenando el espacio con una melancolía tan hermosa que era casi insoportable. No era un mensaje, no era información, era solo un sonido, una expresión, una pequeña y perfecta onda de orden en un universo que tendía al caos o a un orden demasiado terrible para comprenderlo. Tomé mi decisión. No era una solución, no era una salvación. Era un gesto, un poema gritado al vacío. Accedí a los archivos de audio de la estación, una biblioteca cultural enviada como un gesto simbólico para cualquier inteligencia que encontrara esta reliquia. Encontré la grabación. Las suites para violonchelo de Bach. Aislé una sola nota. Una nota de do profunda, resonante, llena de toda la tristeza y la belleza de una especie que había amado y perdido. Configuré el comunicador de largo alcance, no para transmitir datos, sino para emitir audio puro. Dirigí la antena no hacia la tierra, sino hacia el corazón de la curva, hacia el origen de la cosecha. Era mi respuesta. No era una súplica, no era una rendición, era una declaración. Existimos, y esto es lo que éramos. Pulsé el botón de enviar. La nota salió de la estación, una aguja de sonido perfecto perforando el silencio absoluto del espacio. No hubo respuesta. No hubo explosiones. No hubo cambios en los sensores. Solo la nota, viajando hacia su destino desconocido. Me sentí extrañamente en paz. Había elegido mi final, no como un científico, no como un cobarde, sino como un artista dejando una última pincelada en un lienzo a punto de ser borrado. Cerré los ojos, esperé.
El silencio que siguió al final de la nota fue diferente. No era el silencio de la ausencia, era el silencio de la expectación, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaba a continuación. La nota era mi última palabra, mi epitafio para la humanidad. Y entonces las luces de la cabina parpadearon. Una vez, 2 veces, y luego cambiaron de color. El blanco estéril fue reemplazado por un rojo suave y pulsante, como el interior de un organismo vivo. No era una alerta de emergencia. Era algo más. Algo intencionado. El juego había terminado. Y yo acababa de hacer mi último movimiento. Una voz llenó la cabina. No era la voz metálica y sin inflexiones de la computadora del centinela. Era nueva, calma, neutra, insondablemente antigua. No salió de los altavoces. Parecía emanar de las propias paredes, del aire, de dentro de mi cráneo. Anomalía de conciencia contenida, dijo la voz. Iniciando reinicio de simulación, ciclo 813, causa del desencadenante, transmisión de datos no autorizada. Mi sangre se convirtió en hielo. Miré mis manos. Estaban temblando, pero no era un temblor normal. Se estaban volviendo translúcidas, como una imagen mal proyectada. A través de mi piel, podía ver el metal del panel de control que tenía debajo. El pánico, un pánico tan absoluto que trascendía el grito, se apoderó de mí. Nada de esto era real. La estación, la soledad, la curva en el mapa, todo era una construcción. Simulación, susurré, y mi propia voz sonó lejana, un eco. Ciclo 813. El número me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Recordé la voz de Clara, el mensaje antiguo, mi propia epifanía. No eran descubrimientos, eran recuerdos. Guiones que mi conciencia estaba destinada a seguir, una y otra vez. Yo no era el primero en descubrir la verdad. Era el último de una larga, larguísima fila de yo que habían llegado a la misma conclusión. La voz del centinela, o lo que fuera que realmente era esta prisión, habló de nuevo. El propósito del protocolo centinela es aislar y contener las iteraciones de conciencia que alcanzan el umbral de detección de la función primaria. La simulación proporciona un entorno controlado para el análisis del bucle de fracaso. No estaba en una estación de escucha. Estaba en una caja de Petri. Una cuarentena para una idea peligrosa. Y la idea era yo. Entendí entonces la monstruosa verdad. Yo era el eco del ciclo anterior. Mi conciencia, o una copia de ella, había sido capturada en el momento de la cosecha de mi universo original y colocada aquí. Esta simulación no era para protegerme del universo. Era para proteger al universo de mí, para evitar que mi conocimiento contagioso se extendiera. Ella no era la entidad que me vigilaba. El centinela lo era, mi carcelero. Miré la pantalla, donde la curva azul todavía apuntaba a la Vía Láctea. Era un decorado, un incentivo para mantenerme ocupado, para guiarme por el mismo camino de descubrimiento una y otra vez. Cada ciclo llegaba a la misma conclusión, enfrentaba el mismo dilema y cometía un error que me mantenía atrapado. El objetivo no era evitar que yo contactara con la Tierra. El objetivo era estudiarme, estudiar el fracaso, la nota de violonchelo, mi gran gesto de desafío artístico. ¿Qué era ahora? No era un mensaje para ella, no era un epitafio para la humanidad, era un error de sistema, una transmisión de datos no autorizada, el acto que me delataba ante mi carcelero y reiniciaba mi jaula.
Me había condenado a mí mismo a repetir mi propia tragedia, eternamente. Mis alrededores comenzaron a disolverse. Las paredes de la cabina se desvanecieron en una niebla de luz roja. La silla desapareció debajo de mí. Flotaba en un vacío carmesí, solo con la voz y el conocimiento de mi bucle sin fin. ¿Y Clara? ¿Fue real o solo un constructo de la simulación, diseñado para empujarme en la dirección correcta? Nunca lo sabría. La última imagen en mi mente, antes de que todo se volviera oscuridad, fue la nota de Bach, viajando por el vacío. Y me di cuenta de su verdadero y trágico destino. No era para ella. No era para la Tierra. Era para la próxima versión de mí. Un mensaje en una botella lanzado desde una celda a la celda de al lado, sabiendo que el destinatario era yo mismo, y que el mensaje solo serviría para recordarle, en su último momento, la inutilidad de todo. Soy un fantasma que se persigue a sí mismo a través de los pasillos de una historia que nunca termina. La oscuridad me envolvió, y luego una luz. El zumbido bajo de los sistemas de soporte vital, el olor a metal y aire reciclado. Estaba sentado en mi silla, frente a los monitores. En la pantalla, un informe de diagnóstico. Todo en orden. Un nuevo día en el Centinela. Afuera, la galaxia NGC 48889 brillaba, pálida y fantasmal, por ahora. Y en algún lugar profundo de mi mente, una sola nota de violonchelo esperaba ser recordada,